Lucas 23, 33 y 34, el título de esta prédica se llama Perdonador. ¿Cuál es el título? La idea es que tú entiendas y apliques lo que el Señor tiene predestinado para ti, lo que hizo Él en la cruz, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero no puede quedarse solamente en lo que Él hizo, sino importa también ahora lo que nosotros hagamos. En este sentido, tú tienes que entender que el perdón es un obstáculo entre las relaciones. Primeramente es un obstáculo entre la relación del Padre con nosotros, pero también es un obstáculo en el que está tu derecha y está tu izquierda. Si no hay un perdón legítimo y verdadero como Cristo nos perdonó, puede ser posible que se desate una guerra mundial, así de ese grado. Entonces, es importante que entendamos estos temas. Y en Lucas 23, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Lucas 23, 33, dice la palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez, repitan todos, 1, 2, 3. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya después la Biblia da otra descripción sobre los acontecimientos que estaban pasando en ese lugar. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús pidió perdón? ¿Por qué Jesús nos perdona? ¿Por qué Jesús hizo tal sacrificio que dejó vencerse por nosotros mismos, ser vituperado por nosotros mismos, ser maltratado, ser ofendido ahí en la cruz? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta la sabemos todos los que estamos aquí, y es porque nos ama, es porque Él nos desea, Él nos anhela, Él busca la manera de que tú y yo regresemos otra vez a la misma relación que teníamos en el jardín del Edén. Y más adelantito, en Lucas 23, 39 al 46, 39 al 46, dice la palabra: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Escucha eso, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de ellos, este malhechor, no tenía ni una pizquita de arrepentimiento de lo que él había hecho en su pasado. No tenía un corazón dispuesto para venir otra vez a la presencia de Dios, sino quería todo sin arrepentimiento. Y no solo eso, a ver, sálvate a ti mismo, pero también sálvanos a nosotros. En el verso número 40 dice: respondió el otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Fíjate, este es un asunto, ves un contraste, ves un blanco y ves un negro a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Bien, ves a uno diciéndole, ella burlándose, y a ver, bájate, no que tú eres el Hijo de Dios. Y vemos del otro lado a un varón arrepentido. Vemos a un hombre que decide entender lo que Cristo estaba haciendo allí. De alguna manera yo creo que él conocía a Jesús, pero en ese momento dijo: ¿sabes qué? Tú cállate, no sabes lo que estás diciendo, porque ciertamente Él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Y mira, y esto es una alegoría muy padre que el Señor nos deja como enseñanza, porque ¿cuántos de nosotros en ocasiones no necesitamos pasar por circunstancias complicadísimas para poder voltear otra vez a los ojos de Dios? Y voltear a ver a Dios no es solamente una mirada como lo físico, sino voltear a ver otra vez al Señor es entregarle nuevamente tu corazón, es reconocer: Señor, tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios verdadero. Señor, tú no tenías que haber ido a la cruz del Calvario, pero lo hiciste. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que me perdones. Este es el símil del varón humilde, del varón que ha dejado el orgullo, no como el otro, y ha decidido entregarle su corazón al Señor. El mensaje que nos está dejando Jesucristo en la cruz del Calvario con esta figura es precisamente, y se resume, lo que es el evangelio de Jesucristo para todas las naciones.
Mira que yo te dejo el bien y el mal, tú eliges. Mira que tienes que ir a este lugar, tú eliges. Mira que si tú crees que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si no, vas a ser juzgado, condenado. Es un cuadro muy significativo y nos puede enseñar muchísimo. Y tienes que pensar en lo que tú estás viviendo ahora. Y tienes que recapacitar si tú en tu corazón hay algo que todavía tú no le has entregado al Señor de una manera significativa y completa. Sabes, en la antigüedad también había conversiones. Si bien los judíos no se dedicaron tanto a evangelizar, más bien se dedicaron a como tener la presencia de Dios alrededor de las fronteras de Israel, en exclusivo en el templo, en Jerusalén. No salían mucho a evangelizar, pero hay pocas conversiones en el Antiguo Testamento, pero hay unas que son muy significativas y nos enseña cómo es que debe de ser la conversión de un cristiano ante tal ofrecimiento del Padre para salvación. Una de ellas es Rahab, la Biblia le dice como ramera, y ella se convierte totalmente, hace un refugio, esconde a los espías que fueron a la ciudad y decide entregarle su corazón al Señor. Y hay otro muy significativo que, por ejemplo, está Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth, la moabita, que le dice a su suegra, le dice: tu tierra será mí y tu Dios será mí. Ok, ¿qué significa una conversión? ¿Qué es cuando una persona le ha entregado su vida al Señor? Lo tiene que dejar todo. Repite conmigo: yo dejo todo. En aquel tiempo no solamente era decir sí creo y nada más, no. La conversión tenía que ver con una total y completa conversión desde el corazón y en lo físico y en lo financiero. Esta mujer tiene que dejar su tierra y su parentela y decide ir tras el Dios de Israel. Decide ir tras el Dios que dicen que es un Dios poderoso. Le decía a la suegra, incluso ahí: tú regrésate mejor. Regrésate a tu tierra, amargada ya. Pero ella decide: no, ¿sabes qué? Tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, tus costumbres van a ser mis costumbres, tu enseñanza va a ser mi enseñanza. Es más, me puedes llamar hasta tu hija si quieres. No lo dice, pero yo imagino que algo así estaba pasando en el corazón de Ruth. Entonces, en ese sentido, tú puedes entender cómo es una conversión completa. Y no dista del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En ninguna manera no dista. Es lo mismo. El problema es que se ha metido en la iglesia un pensar diferente. Mira, en ocasiones le dice, te encuentras una persona, un amigo tuyo y está afligido. Mira, te voy a llevar a la iglesia para que te oren y te vas a sentir mejor. Y de lo último que te acuerdas es de que esa persona necesita salvación. La conversión, la obra de Cristo, no solamente fue dada para que fueran sanadas nuestras dolencias. Lo más importante de la obra de Cristo es que nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Alguien puede decir amén? Ok, entonces el varón le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo, importante, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Te quiero ejemplificar. La obra que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente para que tú y yo vivamos. La obra que Cristo hizo en la cruz tiene muchos efectos en tu vida. Te voy a mencionar algunos. En primera, te perdonó. En segunda, te redimió. ¿Qué es redimir? Es pagar un precio. Tu vida tenía un precio y es un precio muy alto.
¿Cómo lo puedes estimar? Es el precio, es la vida de Jesucristo. Él hizo expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Cómo vas a pagar ese precio? Dice la palabra en el Antiguo Testamento que para poder perdonar los pecados del pueblo tenían que traer un animalito en expiación. ¿Qué significaba? Ese animalito iba a recibir todos los pecados de la nación de Israel de todo ese año, y ahí se iban a quedar y el Señor ya los cubriría. El Señor resucitó, nos regeneró. ¿Cómo nos regeneró? Ahora tenemos regenerar, viene de genes. Ahora tenemos la genética del Padre. Antes tú y yo éramos hijos del diablo, se escucha bien feo, pero antes tú y yo lo éramos, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Que ahora por tus venas tu espíritu es vivificado. Ahora corre la sangre de Cristo en ti. Ahora la obra de Cristo te ha regenerado. Antes estabas muerto, ahora resucitaste. El Señor sanó todas tus dolencias, te justificó. Te justificó. ¿Qué significa esto? Nos ha declarado justos. Yo te voy a preguntar una cosa y quiero que me seas honesto, si no te voy a tirar esta Biblia en la cabeza. ¿Te consideras justo, hermano? No. Ni yo, ni el pastor, ni el mejor predicador no son justos, no somos justos. Pero Jesucristo sí es justo. Cuando Jesús muere, resucita, dice que la muerte no lo pudo contener. ¿Por qué? Porque el infierno fue hecho para los injustos. Dice la Biblia que fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿es cierto? Entonces, el infierno fue hecho para aquellos que han desobedecido. Cuando Cristo muere, Él va al infierno literalmente, pero dice que la muerte no lo pudo contener. ¿Por qué? Porque Jesús es justo. La muerte, el infierno no está hecho para aquellos que son perfectos. Por eso la muerte no lo pudo contener. Dice que el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. Entonces, en el justo juicio de Dios, Cristo se entrega por nosotros. Pero cuando Él está en la condición de muerte, porque aquí dice la palabra que murió, dice que el Espíritu Santo lo resucita. Entonces yo me imagino al Espíritu Santo: hey, tú no tienes que estar aquí, entonces ven, te jalo y te resucito. La obra de Cristo ha hecho que cada uno de nosotros volvamos a la presencia de Dios. En Génesis 3:8, no vayas. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Significa que tú y yo teníamos una relación muy cercana con el Señor. Yo no sé si tú, después de que conociste a Jesucristo, tienes la intención de meterte a la presencia de Dios. Pero si no lo has hecho, ahora tienes una puerta abierta, porque el velo se rompió y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Y para ejemplificarte un poquito más, contraté 3 actores que me salieron bien caros, hermanos, pero yo espero que podamos entender lo que el Señor hizo en la cruz. Voy a quitar un poquito esto. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el diablo nos acusaba día y noche. ¿Estamos de acuerdo? El diablo es un engañador, el diablo es un acusador, el diablo es un mentiroso, el diablo condena. Si tú en algún momento, que estoy seguro que lo has pasado, has sentido como que no vales nada, como que no vas a lograr, es el diablo. No es Dios, hermano, es el diablo. Entonces dice la palabra en Génesis, y voy a ir ahí, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. Verso 16, 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente, ¿qué le va a pasar? Ciertamente morirás. Entonces yo me imagino, para escenificarte, aquí tenemos a Dios Padre, aquí tenemos a Jesucristo y aquí tenemos al hombre. Le voy a pedir al hombre que pase aquí donde está la cruz. Muy bien. Imagínate el juicio de Dios, hermano, imagínatelo. Tenemos a Dios en su trono y yo la voy a hacer de diablo. ¿Sabes qué, Dios? Tu palabra dice que si el hombre comía del fruto del árbol, tenía que morir. ¿Qué vas a hacer? Ciertamente lo castigaré, pero no porque tú me lo ordenes, sino por su desobediencia. Así es que derramaré toda mi ira sobre él. Mi hijo, cuánto amó a la humanidad. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Muchas gracias. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó que Dios al mundo, que dio a su ¿quién? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Escúchame, el Señor te ama. ¿Te portaste mal? Oh, merece castigo, merece justicia, porque Dios es un Dios de justicia. El Señor te tenía que atravesar con tu espada, aunque le doliera en lo más profundo de tu corazón. ¿Has sentido eso cuando tienes que disciplinar a tu hijo, hermano? Ay, cómo me duele, pero te tengo que dar unas porque si no te vas a portar mal. Agarra su espada y atraviesa. Va directo, no lo duda, porque tiene que hacer justicia. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Si tú estás padeciendo un problema, acude al Señor, porque Él te va a hacer justicia. Él es un Dios justo. La justicia de Dios está presente donde quiera que tú vayas. No eches en vano la gracia, porque la gracia no es un libertinaje, ¿sabes? La salvación a ti no te costó absolutamente un centavo. La salvación no te costó nada, porque Cristo se metió ahí en medio, porque el Padre ciertamente tenía que matarnos. Se metió ahí y atravesó a Jesucristo, pero la muerte no lo pudo contener. ¿Por qué? Porque Él es justo. Nuestro Dios es justo, Jesucristo es justo. El Espíritu Santo lo levanta al tercer día y dice: hey, espérame tantito, Espíritu Santo, me tengo que llevar también al hombre porque lo amo, y ahora tú y yo tenemos vida. ¿Alguien puede decir amén? Esta es la obra de Jesucristo. Por eso tú y yo no podemos llegar ante la presencia del Padre así como Juan por su casa. Llegamos en el nombre de Jesús. Por eso el Padre se agrada. Oye, Señor, pero yo soy un vil pecador. Señor, tú tienes que ser como el que estaba a su mano izquierda, como aquel que le decía: tú cállate, mejor arrepiéntete, Él no ha hecho nada. Tú tienes que ser como Él. A ti no te costó y la salvación no la vas a perder, no te preocupes, porque la salvación te la dio Jesucristo, ya viste, no te la ganaste tú. Él ganó, Él pagó el precio. Él fue quien por su propia decisión nos rescató. El perdón que nos dio el Señor es un favor inmerecido. No lo merecíamos, no. Pero le agradó a nosotros salvarnos, porque nos ama. Si alguien viene a ti y te pidiere de comer, a lo mejor le darías. Y viene otra vez a ti, a lo mejor le darías. Pero si otra vez viene a ti, que no lo conoces, vas a decir: oye, ya párale, ¿no? Pero el Señor no nos trató así. La gracia es esto: es que tú no te merecías nada, y el Señor de todo su corazón decidió entregarte el regalo de la vida. Romanos 5:8 dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, es un favor inmerecido. Yo entiendo muy bien la gracia, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo he pecado muchísimo. Yo he pecado muchísimo. Y el que peca más entiende más esto. Pero no solo el que peca más, lo voy a decir de otra manera. El que acepta que ha pecado más, entiende la gracia. El que acepta que no ha llevado una vida conforme a Cristo, entiende lo que es la gracia. Entiende y valora. Un día llegó una mujer y lavó los pies de Jesús y los discípulos le decían: hey, ¿por qué derramas ese perfume tan caro? Mejor que se lo den a los pobres. Eso se llama religiosismo. Cuando uno está ocultando el orgullo, el pecado en el corazón, lo primero que hace es ser actos religiosos. Voy a levantar mis manos más alto que los demás para que vean que yo estoy bien. Pero un verdadero cristiano se arroja a los pies de Jesucristo sin importar lo que hubiera hecho en el pasado. No importa, valora más el sacrificio de Cristo que la obra que Él hizo, que el pecado que Él cometió. ¿Por qué? Porque la gracia y el amor de Cristo nos levantan y nos salva. ¿Alguien puede decir amén? Yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Así es que la invitación, mi querido hermano, y 8 minutos, la invitación es para que tú recapacites y entiendas que la gracia tú no te la ganaste, pero que valores y desprecies tu vida y valores más la obra de Cristo. La palabra dice que es importante que tú y yo menguemos para que Cristo crezca. Pero hay algo que se levanta. Hay algo que se levanta y el diablo es muy astuto, muy astuto. Lo que él hace, dice la palabra que es un engañador y te juzga. Ya no puedes subir al cielo porque la palabra dice que Jesús, cuando mandó a los discípulos a evangelizar, a predicar, a echar fuera demonios, dijo: yo he visto a Satanás caer como un rayo. Ya no tiene acceso. Se le acabaron. Ya no puede subir ante la presencia de Dios a acusarnos. Pero lo que ahora hace es venir contigo y astutamente, en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas del árbol. Hermano, no te dejes llevar por la condenación y por la guianza del diablo. Los verdaderos hijos de Dios nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace cuando un suicida va a agarrar y se intenta quitar la vida? Hace precisamente lo que está pasando en su cabeza. Es precisamente una sarta de condenaciones. Tú no vales nada. Mira, tú te equivocaste. Eres el que predicaba en la iglesia y ahora tú eres el que mira el testimonio que daste. Fuiste con quién sabe quién. Y va a tratar de acusarte día y noche, va a tratar de hacer la obra. Por eso te tienes que meter a la presencia de Dios. Tienes que leer la palabra, porque ahí vas a encontrar vida, no condenación. Entonces está el diablo ahí, justo antes de que el suicida se aviente del puente. Le está hablando. Y él se va a aventar, no porque el diablo lo vaya a echar, sino porque el diablo lo va a convencer. El diablo no puede tocar un dedo sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tú vales muchísimo. Si se mete contigo, se mete con Dios. Y si él te pone un dedo, Dios, ¡pum!, lo fulmina. No se puede meter contigo. Lo que hace es utilizar a las personas que estén a tu alrededor para que tú te vayas para el suelo. Allá tú si te quieres dejar engañar. Yo te dejo la información. Pero no vayas a andar al rato: que la hermanita, es el puro diablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Ese es nuestro llamado, es hacer que el reino de las tinieblas retroceda. No te dejes engañar. El diablo sigue operando, hermano. Sigue operando. Allá tú. Ahora, opera muy bien el diablo y se mete en la cabeza de las personas. Y hay personas aquí, quiero que me pongas atención. Hay personas aquí
que se han estado condenando. Ellas mismas, ni siquiera el diablo ya. Es que estoy haciendo esto. Nadie lo sabe, pero me quiero morir. Estoy tratando de salir, pero no puedo. Dice la palabra de Dios que si el Señor no te condena, entonces tú, ¿por qué lo tienes que hacer? Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Levante su mano, ¿quién es escogido de Dios en este lugar? Y los que no, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Te acuerdas de la obra de teatro? ¿Tú te ganaste la salvación? Cristo es el que pagó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos, verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sí, muertos. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu vida está segura, hermano. Tu vida está escondida en Cristo. Nadie te la va a quitar. Nadie puede. Nadie puede. El que podía hacerlo, el que podía atravesar su espada, no lo hizo y prefirió amarnos. ¿Entiendes la gracia? ¿Entiendes de qué se trata? Hay una exigencia de parte de Dios y no tiene que ver para que tú seas salvo. La salvación ya la tienes. Creíste en Cristo, no te preocupes, ya la hiciste. Pero al Señor le importa nuestro diario andar, nuestro propio convivir, cómo te relacionas con las personas, cómo convives. Y al Señor le interesa. Hay una parábola del juez injusto, de la viuda y del juez injusto, y remata al final. Es una no, discúlpame, no es esa parábola. Hay otra parábola donde un hombre, es un deudor que le debía 10,000 talentos a un rey. En Mateo 18 del 21, no la voy a poner en pantalla, pero quiero que la medites tú en casa. Este hombre le debía muchísimo dinero. Es un símil de lo que nosotros le debíamos a Dios, la vida. Y 10,000 talentos son 800,000 millones de pesos en nuestra actualidad. O sea, es un montón de dinero. Y este hombre, de tanto rogarle al rey, le dice: perdóname mi deuda, te voy a pagar, mira, espérame tantito. Y el rey al final decide perdonarle la deuda al varón. Pero a su vez, este varón, a él también le debían mucho menos. Decía ahí 100 talentos. Son más o menos como 10,000 pesos mexicanos, una cosa así. Y él endurece su corazón y le dice: no, ¿sabes qué? Me tienes que pagar a mí, aún sabiendas de que el Señor había perdonado la deuda de 10,000 talentos, de muchos miles de millones de pesos. Y alguien le va con el chisme al Señor, al rey, y le dice: oye, aquel que le perdonaste la deuda no hizo lo mismo con su consiervo. Ay, que se enoja el rey y le dice: a ver, tráiganmelo para acá. Y estando en la presencia del rey, le dice: ¿que no tenías que haber hecho tú lo mismo? ¿Que no te perdoné tan grande deuda para que tú no pudieras perdonar a aquel que te debía? Y remata Jesús: les aseguro que si ustedes no perdonan de todo corazón a aquel que los ofendió, yo tampoco los perdonaré. Entonces uno
Pero no está hablando de tu salvación. Tú la tienes de agrapa, la salvación. De esa es de agrapa. De lo que está hablando el Señor es de tus relaciones. De lo que está hablando el Señor es de que si le tienes un odio entripado a tu marido, lo que te está exigiendo el Señor que en tu corazón tú hagas lo mismo que hizo Jesucristo por ti. Que si tienes un deudor, no está hablando precisamente de cuestiones monetarias, que en el Antiguo Testamento sí había también eso. Está hablando de que si alguien te ofendió, por favor no hagas una guerra mundial con eso. Que si alguien te ofendió, tú tienes que hacer lo mismo, tienes que ponerte ahí en medio, porque ciertamente hay una deuda, sí hay una deuda. El Señor no te va a perdonar, por eso hay tanta amargura, por eso hay tanto odio, por eso hay familias divididas, por eso hay gente que no puede prosperar, por eso hay gente que no puede salir adelante. Ay, hermano, tengo una tristeza que no me la aguanto. Hermano, perdona, por favor, perdona. Y ese perdón es precisamente lo que el Señor nos está exigiendo en estos tiempos. Hay algo más importante que el Señor. El mundo enseña que tú tienes que pedirle disculpas a alguien. Eso está bien, de hecho la palabra lo dice, que te tienes que poner a cuentas con tu adversario, lo dice. Pero quiero que te lleves muy en claro esto. Es más importante para el Señor que tú perdones a que tú vayas y le pidas perdón a alguien. Por favor, no me vayan a malentender. Es más importante para Dios que tú sueltes, que en vez de que tú vayas y le digas discúlpame, que si tú ofendiste a alguien. En el mundo se juzga a aquel que cometió el delito. Ah, tú cometiste el delito, entonces ve y pídele perdón. Para Dios no es así. Para Dios es totalmente lo contrario. Para Dios, si alguien te ofendió, tú lo tienes que perdonar. Así funciona. Y no nos gusta perdonar. No nos gusta. Mira, la hermanita aquella y el fulanito aquel lo traigo atravesado, dicen por ahí algunos. Levanta tu mano ahí y repite conmigo: yo decido perdonar. Otra vez, yo decido perdonar. Porque si Dios me va a condenar si no perdono. Baja tu mano. Perdonar en ocasiones toma tiempo, pero el Señor nos pide que de inmediato comencemos. Mateo 11:29, me encanta mucho esta palabra porque ahora así vivimos. Si tú no vives conforme esto que te voy a leer, tienes un problema grave. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú traes una carga, tienes un problema, o no has aceptado a Cristo, o de seguro tienes un conflicto con tus hermanos. Ponte de pie, hemos terminado. Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias por tu obra, porque por gracia somos salvos, y esto es un don tuyo. No es por obras para que nadie se gloríe. Señor, te damos gracias por la salvación tan grande que has dado en la cruz. Yo te pido que bendigas a cada familia, Señor, su entrar y su salir, llévalos con bien a casa, que produzcan muchísimo, Señor, bendíceles en la semana, pero sobre todo, que ninguno, Señor, deje de valorar la obra que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias por todo, por tu palabra y por tu presencia, en el nombre de Cristo, y todos decimos amén. Estamos despedidos. Bendiciones.